Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. A esta hora volvían los soldados a las armas, pero en su lugar estamos en los primeros compases de una tregua extendida en la guerra entre Israel y Hamás. El alto el fuego va a durar 2 días más, hasta las 6 de la mañana del jueves, después del acuerdo que ha confirmado Qatar, mediador del conflicto, y que supondrá la liberación de otros 20 rehenes de Hamás y de 60 presos palestinos. Entre los reencuentros, como el de este palestino con su familia, está también la advertencia de Israel, que asegura que los ataques van a volver y con fuerza porque, insiste su ejército, no descansarán hasta tener a todos los rehenes a salvo. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Dice el ministro de Defensa israelí a las tropas que cuando ataquen de nuevo utilizarán la misma energía y más que antes de la tregua. Esta noche los últimos liberados se han encontrado con sus familias en esta situación de equilibrio frágil, de intercambio de presos. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Pues sí, en Gaza se sigue respetando, se sigue entrando ayuda humanitaria y esta madrugada se ha vuelto a producir el canje de rehenes de Hamás por presos palestinos, pero de nuevo, Ángel, con incidentes aquí en Cisjordania. Los soldados israelíes han matado de un disparo a un joven de 22 años en las calles de Betunia, cuando estos jóvenes intentaban darle la bienvenida a los 33 prisioneros que fueron liberados ya de madrugada. De nuevo disparos y carreras, por primera vez ondearon juntas las banderas de Hamás y de Fatah cuando recibían a estos presos, pero lo cierto es que aquí en Cisjordania esa tregua no rige. Han muerto más del doble de jóvenes que el año pasado, más de 450 muertos, y el año pasado ya fue el récord en territorio de Cisjordania. Hemos visto testimonios en el campo de Jenin como este niño de 10 años acostumbrado a ver cadáveres en las calles. Nico, te escuchamos en un rato. Vale. Venga. Muy bien. Pues hasta luego. Entre tanto, y aquí en España, Feijóo ha vuelto a cargar contra Sánchez por sus palabras ante el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Asegura que el presidente del gobierno se equivocó de momento, de forma y de lugar. Dice Feijóo que añade que ha roto el consenso en política exterior. Cuesta concebir que el gobierno de un país europeo reciba el agradecimiento explícito de un grupo terrorista como Hamás. ¿Realmente es razonable en pleno conflicto bélico crear un conflicto diplomático? Le ha respondido el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López. ¿Qué ve hipocresía en el Partido Popular con este asunto? Es una falta de sensibilidad y de humanidad enorme. Y luego lo que manifiesta también es una gran hipocresía, porque nada tiene que ver lo que dijo él con lo que ha dicho el Partido Popular otras veces. Y entonces, según le conviene, con tal de atacar al gobierno socialista, todo le vale. Y ya está bien, porque un límite debe ponerse siempre en la decencia política. Y Feijóo parece que no lo tiene. Además, las últimas 24 horas dejan 3 víctimas mortales más de violencia machista, una de ellas una niña. Era la hija de la chica de 24 años a la que ayer mató su pareja junto a la niña en Madrid. Ella había llegado a tener medidas de protección policial porque había antecedentes de maltrato, pero en el juicio el presunto agresor quedó absuelto porque la víctima dijo que no recordaba nada. Por eso las asociaciones de mujeres piden otros enfoques al Estado. Mariola Lourido. Un juzgado especializado en violencia de género denegó a Tatiana la orden de protección. La valoración policial del caso era riesgo alto y el de instrucción sí había tomado previamente medidas cautelares. La víctima tuvo que esperar 2 años por el juicio y el juez de lo penal absolvió a su agresor porque ella dijo que había pasado mucho tiempo y no recordaba el maltrato. Lara Esteve, de la Asociación de Juezas. Hacemos recaer toda la responsabilidad en la víctima, que ya ha denunciado unos hechos, ha presentado indicios de estos hechos, pruebas. Realmente yo creo que debemos en estos casos aplicar la perspectiva de género. Yolanda Besteiro, de la Federación de Mujeres Progresistas, ve importantes fallos judiciales. Como el sistema ha fallado estrepitosamente a la víctima, es imprescindible la sensibilización, la formación sobre lo que es la violencia de género, cómo se comporta una víctima y un agresor. Y la Fiscalía en un principio pidió para el agresor orden de alejamiento y 1 año de prisión, pero después no recurrió la sentencia absolutoria. Y este martes van a llegar también las reacciones al baile de nombres políticos de las últimas horas en el Partido Popular, en el PSOE y también en Bildu después del cambio de candidato del PNV. Miguel Tellado, que ya fue portavoz del PP en Galicia con Feijóo, va a llevar la portavocía en el Congreso. Carmen Fúnez será la número 3 del partido. Los socialistas colocan como portavoz en el Senado al secretario general de los socialistas andaluces, a Juan Espadas. Y en Bildu, Arnaldo Otegi confirma que no va a ser el candidato al Endacari en las próximas elecciones. Es martes, es 28 de noviembre.
Mientras las estructuras se reorganizan y los partidos se enfrentan, tenemos como contraste la foto que hoy verán en varias portadas y que simboliza el acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno, que ha dado lugar, de hecho, a lo que algunas crónicas llaman el espíritu de Doñana. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Ese entendimiento entre el presidente Moreno Bonilla y la ministra Teresa Rivera se ha cerrado con el compromiso de invertir 1.400 millones divididos a partes iguales entre las dos administraciones. Un agricultor va a tener derecho hasta 100.000 euros por hectárea si deja de cultivar y se compromete a reforestar. Radio Huelva, Lucía Vallellano, buenos días. Buenos días. Sí, es una medida que persigue eliminar las presiones sobre el acuífero sobreexplotado por la agricultura intensiva. Una ayuda a razón de 20.000 euros por año con un compromiso de permanencia de 30. También se incentivará la agricultura de secano y ecológica. El acuerdo supone además la retirada definitiva de la polémica proposición de ley que alertó a la Unión Europea. Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. Ese proyecto de ley, que estaba ya prácticamente solamente para su aprobación, decaerá. Si Doñana es la mayor riqueza de la que disponemos, merece la pena ponerla en valor. El acuerdo en el que todos han cedido en sus pretensiones ha sido aplaudido por todos los sectores implicados. Quienes no parece que se vayan a entender son Pedro Sánchez y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Justo mientras se firmaba la paz en Doñana, la Comunidad de Madrid demanda al Estado por el plan hidrológico del Tajo. El plan ha mantenido en una guerra política a Castilla-La Mancha, de donde se capta el agua, y a Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, donde va a parar. Ahora se suma Madrid porque dice el plan de Sánchez es mezquino y un boicot a Madrid. Está utilizando el agua como arma política para asediar la capital de España. Y hoy les anuncio que hemos presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra el nuevo plan hidrológico del Tajo. Nos quiere dejar sin trenes, sin aviones de corta distancia, sin museos, sin instituciones. Nos quiere discriminar con la financiación, pero no hay nada peor que pretender racionar el agua a casi 7 millones de personas. Bueno. Y hablando de imágenes, tiene trascendencia la que se va a producir hoy en la Audiencia Nacional del reguero de declaraciones ante el juez García Castellón, que investiga las supuestas presiones al entorno de Bárcenas para que no dijera nada que pudiera perjudicar al PP. Hoy le toca el turno a Cospedal. La exsecretaria general del PP comparece como testigo después de que ayer el comisario Villarejo deslizara al juez que quizá le pasó información, y lo hace, recordarán, por la imposición de la Audiencia Nacional y en contra del criterio del juez instructor García Castellón. Miguel Ángel Campos. Villarejo insinuó al juez como testigo que tal vez pasó información a Cospedal para presionar al abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño. El comisario jubilado recordó que se reunió 14 o 15 veces con ella en la sede del PP, donde entraba después de que le recogieran en un coche con lunas tintadas. La exsecretaria general del Partido Popular declara hoy como testigo por esta quichen jurídica del PP. Tendrá que decir verdad y contestar a todas las preguntas que le formulen. La implican porque, según las grabaciones del sumario, estaba al frente del lobby jurídico del Partido Popular destinado a matar civilmente a Bárcenas y a Liaño para que no filtrasen datos de la Caja B. Quien está manejando el temilla pues es la mano de derecha, un abogado del Estado que es amigo de Cospedal, que es el abogado del Estado que puso ella ahí a llevar, digamos, todo el lobby o toda la historieta. La exsecretaria general comparece ante García Castellón a las 10 de la mañana. Por cierto, que Villarejo y uno de los imputados se acercaron al juez ayer al finalizar sus interrogatorios y se solidarizaron con él por lo que, según dijeron, estaba pasando. La Unión Europea intenta cerrar el acuerdo de comercio más importante en décadas. Es el que tiene sobre la mesa con el bloque de países de América Latina que componen el Mercosur. Los ministros de Comercio se han reunido para analizar las negociaciones después de la victoria de Milei en Argentina e interpretan que el ultraliberal no se va a oponer a un pacto de libre comercio. Firmarlo supondría que la Unión tendría acuerdos con el 94% del PIB de América Latina. Información de Enrique García. Fue la presidenta de la Comisión la que dijo que 2023 debía cerrarse con un acuerdo que lleva 20 años encima de la mesa. El objetivo del convenio es muy ambicioso. Supone crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Hablamos de 800 millones de personas a ambos lados del Atlántico. El propio Josep Borrell ya dijo que sería el tratado más importante que se haya firmado nunca en la Unión Europea. Hasta ahora los retrasos se explicaban por dos factores. El interno, reticencias de Países Bajos o Irlanda, escépticos por motivos medioambientales, y el factor externo, gobiernos con líderes como Bolsonaro
Bolsonaro que causaban dudas en Bruselas. Pero con la vuelta de Lula y las buenas intenciones del futuro gobierno de Milei, porque estamos muy cerca de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, como anunciaba la que será la ministra de Exteriores del inminente gobierno argentino, la reunión en Bruselas ha terminado. Nunca hemos estado tan cerca de terminar de negociar y concluir este documento adicional. Con un impulso definitivo, decía la secretaria de Comercio del Gobierno de España. Solo falta el impulso político final, añadía el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis. Y otra reunión, la de hoy, entre los ministros de Exteriores de la OTAN, mientras Rusia eleva otra vez el tono contra Estados Unidos. Hace unos días, el propio Putin llamaba al diálogo para buscar cómo parar la tragedia de Ucrania, eso dijo, pero las relaciones con la OTAN y Estados Unidos siguen lejos de normalizarse. Es una información de Victoria García. Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reúnen para hablar de Ucrania, mientras Rusia dice que su ofensiva de los últimos días está siendo la batalla más dura que ha librado desde el inicio de la guerra. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, llamaba a Estados Unidos maledicente. Lo hacía después de que el secretario de Defensa norteamericano dijera que Rusia perseguiría a los países bálticos y Polonia si Washington y sus socios dejaran de apoyar Ucrania. Lavrov ha insistido en que Moscú no tiene ningún plan agresivo para expandirse en Europa y que todos son acusaciones infundadas de Estados Unidos. El secretario general atlantista Stoltenberg también se suma a esta tesis. Rusia intenta desestabilizar las democracias occidentales mientras sigue ocupando Ucrania y por eso debe haber una postura firme para frenarla. El gobierno ucraniano está planeando cambiar sus prácticas de reclutamiento y quieren que los soldados sean especialistas. Hoy anunciarán su nuevo plan de reclutamiento. Nos vamos hasta Andalucía, en Radio Sevilla está Diego Suárez, buenos días. Hola Ángels. Y hasta Baleares, en Radio Mallorca está Mamen Municio. Mamen, buen día. Buen día. Vamos a buscar noticias del ámbito local hoy en estas dos comunidades, como la del convento Diego, convento de clausura, en pleno centro, en pleno casco urbano de Granada, que se va a convertir en un templo budista. Sí, es el convento de las Vistillas, en el Realejo, en Granada capital. Las monjas clarisas de clausura lo tuvieron que cerrar en 2018, se puso a la venta y lo ha comprado por 2,5 millones la Orden Nueva Tradición Kadampa. Es una ramificación del budismo creada por el monje tibetano Weche Kelsang. Resulta que este hombre inició en la década de los 70 esta nueva corriente en Londres. Hoy tiene 1.000 centros repartidos por el mundo. Muy pocos sabían que Kelsang vivió sus últimos años en Granada. Allí murió el año pasado a los 91 años y pidió a los suyos, a sus discípulos, que buscaran un sitio en Granada. El sitio es una maravilla, 3.000 metros, 37 habitaciones. Esto tiene su peluseo, Ángels, algún cable pelado, que diría nuestro director Antonio Yélamo, porque habrá quien no entienda que un convento católico que hace una década sacaba su paso de virgen a la calle pase a ser budista, aunque ya ha sido desacralizado, y además van a abrir los jardines al público con su cafetería y todo. Veremos si cuaja este nuevo idilio de Granada con el budismo, porque hemos de recordar que el primero fue el del niño de Granada, Osel Ita. Es verdad, es verdad. Sí, considerado la reencarnación del Yeshe Lama, que fue criado en el Tíbet, pero que salió rana, podríamos decir, y en cuanto cumplió los 18, pues se fue a Ibiza y allí se dio cuenta. Aquí le tuvimos un día para que nos lo contara. Bueno, digamos que en Ibiza se dio cuenta del otro significado de la vida contemplativa. Exacto. Pues de convento de clausura a templo budista. Mamen, si tenemos dinero, nos podemos sentir como Lady Di en Mallorca. ¿Cómo lo gastamos? Bueno, pues alojándonos una noche en la mansión de The Crown. Es una espectacular mansión, el Castillo Amarillo, en su traducción alusión a su apariencia exterior. Os hablamos. Es la mansión en la que se ha utilizado en la nueva temporada de la serie como residencia de verano de Alfayet en Saint-Tropez. Es una ubicación espectacular que la serie de Netflix ha escogido para hacer una parte de este rodaje y que ya estaba además conectada con Lady Di, porque se llegó a alojar en esa mansión en una de sus viajes a Mallorca. Lo cierto es que gran parte de esta sexta temporada de The Crown se ha filmado en la isla y en sus alrededores, en especial los 4 primeros episodios, pero sin duda, Ángels, la localización de esta villa junto al mar es la guinda del pastel. Para quien esté pensando en sumergirse en el mismo escenario, que guarde 4.100 euros en temporada baja, el doble, 8.500 en temporada alta por día y un mínimo de 5 noches. Va a encontrarse con 1.000 metros cuadrados distribuidos en una casa principal con 3 dormitorios,
dormitorios y una casa de huéspedes con otros 3. Y ojo, una de las habitaciones es la Suite Lady Di, en el edificio principal, en homenaje a la princesa de Gales, quien, como contaba antes, ya estuvo aquí en unas vacaciones. ¿Y qué tiene alrededor? Bueno, pues jardines, piscina, jacuzzi exterior, una gran terraza panorámica con vistas al mar y me dejó lo mejor, una cueva de roca privada. Está compitiendo con el templo budista, pero me parece que por precio nos va a tocar el templo budista. Me parece, no tenemos tarifa todavía del templo. Diego. Sí, vale. Bueno, son 2,5 millones de euros los que ya han no, pagado. pero para dormir ahí dice que tenía 30 y pico habitaciones, a lo mejor dejan dormir. Sí, bueno, de momento van a abrir la cafetería y los jardines. Vale, veremos la segunda parte. Diego Mamen, hasta luego. Un beso. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar. El día, la exposición Reversos en el Museo del Prado. Nos lo recomienda Raquel García. Para muchos representa la relación más estrecha que el artista mantiene con su obra, ese lugar secreto que queda oculto a las miradas y que trasciende el significado de la propia pintura. Reversos en el Prado explora ese espacio a través de la materialidad del propio cuadro, como nos explica Miguel Falomires, el director del museo. Lo que intentamos de alguna manera hacer pensar al espectador es que muchas veces, sobre todo cuando hablamos de pintura, pensamos que los cuadros son imágenes y los cuadros son objetos. Esos objetos tienen 3 dimensiones y esos objetos no se acaban en la superficie pintada, tienen un marco y luego detrás tienen muchas más cosas, ¿no? Y el pintor es absolutamente consciente de esa materialidad. Es más, sus primeros problemas son de índole técnico, ¿no? Es decir, cómo preparo ese objeto para que pueda pintar sobre él, ¿no? 7 años de investigación para descubrir lo que nunca antes se había visto, el bastidor original del Guernica, la experimentación con materiales que hicieron artistas como Tapis y Miró, o la trasera de las Meninas, que aquí reproduce el artista brasileño Vic Múñez. El artista y comisario Miguel Ángel Blanco nos acompaña en el recorrido de la muestra. Pues aquí hay muchos ejemplos de cuadros pintados por las dos caras, que es caras B, ¿no? Eso es una de ellas. Otras son esto que tenemos aquí a mi izquierda, las imágenes fantasmales que hay detrás también de los cuadros, ¿no? Que yo he descubierto aquí en el Prado. Y los ornamentos. Una oportunidad única para poder ver grandes obras en diálogo con artistas contemporáneos que nunca antes habían sido expuestos en el Prado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.